Loca, loca. Joel, ¿cómo viste lo del UCB? La universidad, y particularmente la Universidad Central de Venezuela, es un reflejo de la sociedad venezolana. Entonces, una sociedad que está caotizada, neurotizada, anarquizada, pues se refleja exactamente en la universidad. Gente que estaba en la candidatura de Edmundo González advirtió su rechazo absoluto a esos hechos. Por ejemplo, el profesor Carvajal, el rector Fuenmayor, y una cantidad de personalidades que no entienden que se vulnere el tema de la autonomía universitaria. Y lo más dramático es que la excusa es lo que es igual no es trampa, porque allí se presentó Chávez, ahí se presentó, bajo ese esquema, pues no hagamos caso a la Constitución y vayamos entonces a la ley del talión, pues, ojo por ojo y diente por diente. Si esa es la sociedad que aspira ese sector de la oposición venezolana, es exactamente lo mismo a lo que está pretendiendo combatir o confrontar, porque se habla de un gobierno bárbaro en relación a cómo ha acabado con las instituciones venezolanas, pero si ese sector de la oposición hace lo mismo, pues mira, estamos condenados a una degradación de las instituciones venezolanas mucho más dramáticas de las que tenemos. Entonces hay que condenar ese tipo de hechos y efectivamente creo que tiene que ver con la exacerbación de algunos ánimos en vísperas de decisiones que puedan ser tomadas en estos días. Una de ellas, y es antipático conversarlo, pero hay que advertirlo. Y por primera vez hoy, gente del comando del embajador González Urrutia dicen que están preparados por si ocurre lo del tema de la anulación de la tarjeta de la MUT. Ah, ¿dónde lo dijeron? Yo lo vi el fin de semana apareció el fin de semana ya en las redes, porque yo conversando también con alguna gente que está cercana al comando, eso no va a pasar. Yo decía, pero ¿qué pasa si pasa? Y un día después de esa conversación comenzaron a decir, si ocurre tenemos este plan y tenemos No han este dicho otro. cuál es el plan. Han dicho que tienen están un plan. preparados, que Ajá, tienen un pero plan. no han dicho cuál es el Lo plan. cierto es que desde este lunes al próximo jueves, como hemos advertido, eso puede ocurrir. Si ocurriere, pues el país tiene dos alternativas. Varias. O varias, pero las que pudieran reflejarse más sonoramente es la participación a través de otra candidatura o la que le favorece al gobierno y está jugando y buscando el gobierno, que es el tema de la abstención de ese sector opositor. Así que vuelve la incertidumbre, se torna muy interesante todo esto, porque uno conversa con la gente y dice, ¿para dónde va el voto del sector popular? ¿Es cierto que ese voto silvestre será movilizado por la estructura del PSV o es solo una ilusión? ¿Qué tiene más peso? La maquinaria, los 3,5 millones de votos duros que tiene el chavismo, que aspira a hacerlo crecer a 5,5 millones, o ese voto silvestre que dice que son 7 millones. ¿Cuánto es la abstención? Es decir, hay tantas incógnitas por resolver que hace que estos próximos 13 días se convierta en una taquicardia colectiva para el electorado venezolano. Porque yo me imagino que las veces... Está bien definido. Está muy bien definido bajo ese esquema, ¿no? Porque a todos nos entra un susto, porque hoy los metamensajes que envió por primera página, por cierto, Freddy Bernal, esta mañana Freddy Bernal, el gobernador del Táchira, fueron muy precisos, fueron a la médula, cuando dijo, ustedes se imaginan al chavismo en oposición, ustedes se imaginan al poder popular en oposición, a Freddy Bernal, ustedes se imaginan a Freddy Bernal en oposición, ustedes se imaginan a la Asamblea Nacional en oposición, bueno, dijo un poco el nivel de ingobernabilidad en el que entraría el país si no hay un acuerdo de cogobernabilidad con el sector gubernamental de ganar la oposición. Pero también
de la ingobernabilidad que pudiese existir si gana el gobierno, repite el presidente y candidato Nicolás Maduro Moros, y no hay una conversación amplia con sectores de la oposición venezolana que sienten que tienen un poder y una fuerza importante. Este fin de semana vimos cómo la campaña se desarrolló con muchos altercados y muchos impedimentos porque están construyendo alrededor de la señora Machado una candidatura épica y pasa por ríos, montañas, cañadas, atraviesa, bueno, cumbres, una cosa majestuosa de la nada. Pero esa campaña tiene que ver con la, digo yo, con la estrategia gubernamental de exaltar esa posición, porque recordemos que mientras más alto estás, la caída es más estruendosa. Uy. Y eso, pues, pensando como piensa el gobierno, tratando de hacerlo, sabemos que en este cuarto de siglo eso ha sido una política sostenida. Y el triunfalismo del sector opositor, que siempre se ha sobreestimado, subestimando a quien confronta, también nos ha dado muestra de lo que ha ocurrido electoralmente en todos estos años, que no es lo que define la política, porque siempre el sector opositor está viendo los números, más no la política, y eso los hace fallar. Y has dado un punto, has dado en un punto que para mí es fundamental. Nosotros, los latinoamericanos, fundamentalmente, pero en el caso concreto de los venezolanos, tenemos una tergiversación total del concepto de democracia. Democracia no es un asunto de números, democracia no es un tema cuantitativo, democracia es un tema cualitativo, que exige que el ganador, además de ser mayoría, tenga la capacidad de reconocer y garantizar los derechos de las minorías. Y en el caso de Venezuela es peor todavía, porque en el caso de Venezuela, por nuestro sistema electoral, no necesariamente el ganador es la mayoría. Entonces, cuando tú tienes una minoría empoderada que desconoce el resto del otro, lo que estás teniendo es la tiranía de una minoría. Sí, se llama la dictadura de las minorías en sociología política, efectivamente. Vamos al corte y regresamos.